Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Ahora podrás disfrutar de nuestro servicio dominical en audio a través de nuestro WhatsApp para que puedas acceder y repasar en cualquier momento de la semana, compartirlo con otras personas y disfrutar de lo que Dios ha preparado para ti. Si deseas escuchar más enseñanzas, ver nuestros servicios o obtener más información de nuestra iglesia, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Buenos días, amada iglesia, amados amigos, familiares, oyentes. Este domingo hermoso nos vamos a reunir a aprender más de la palabra. Les cuento que el anuncio que les tengo hoy es pedirles un favor. Ese es el anuncio, pedirles un favor. Hemos reforzado el ministerio de consolidación. La gente que está llamando a los miembros de la iglesia están contentos. Me dicen, hemos recibido respuestas de la gente supremamente amables. Están muy contentos, pero sabemos que la lista no está completa. Para abrir la iglesia necesitamos una base de datos muy completa. ¿Cuál es mi favor? Que si a ti no te han llamado, por favor, avísame a mí o avísale a Estelita o avísale a Sandro o comunícate con nosotros de alguna manera. Y asimismo, también si conoces a otra persona que no han llamado, tratemos por favor de que todos ustedes nos envíen sus datos, hablen con nosotros, nos envíen WhatsApp, lo que quieran para nosotros tener los datos. Amén. Eso es muy importante porque queremos trabajar unidos, queremos ya tener la posibilidad más adelantico de abrir la iglesia y entonces necesitamos saber datos muy exactos de ustedes. Vamos entonces, mis amados, a reunirnos, a alabar al Señor. Ese es uno de los motivos fuera de aprender y más, es un motivo maravilloso estar todos unidos hoy, sea virtualmente, sea como sea, pero alrededor de los pies de Cristo para decirle cuánto lo amamos. Vamos entonces a la alabanza, todos juntos a entregar nuestro corazón al Señor. Bienvenido, Espíritu Dios. Tú eres nuestro mejor amigo, Señor. Por eso hemos venido aquí en este día a adorarte y decirte que necesitamos de ti. Dile al Señor conmigo así: bienvenido a este lugar. Bienvenido a este vaso frágil. Tu deseo es morar en la alabanza de tu pueblo. Levantaré mis manos y mi corazón, ofreceré a ti sacrificio de alabanza. Bienvenido, dile al Señor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este vaso frágil. Tu deseo es morar en la alabanza de tu pueblo. Levantaré mis manos y mi corazón, ofreceré a ti sacrificio de alabanza. Levantaré mis manos y mi corazón, ofreceré a ti sacrificio de alabanza. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este vaso frágil. Tu deseo
es morar en la alabanza de tu pueblo. Levantaré mis manos y mi corazón, ofreceré a ti sacrificio de alabanza. Dilo más fuerte. Levantaré mis manos y mi corazón, ofreceré a ti sacrificio de alabanza. Ofreceré a ti sacrificio de alabanza. Señor, nuestro deseo siempre es darte nuestra mejor adoración. No importa qué situación difícil podamos estar pasando, no importa la adversidad. Señor, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y en esta mañana te damos nuestra mejor adoración. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Levanta tu voz y dile al Señor: exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Dilo, tu nombre es, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es, tu nombre es el vencedor. Señor, tu nombre es el vencedor. Exaltamos tu nombre en este día, porque tú
tú vives y reinas por siempre, Jesús. Te exaltamos, Rey de los cielos, Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, qué bendición, mis amados, haber podido decirle al Señor cuánto lo amamos. Él es todo, el todo para nosotros, siempre lo he dicho. Vamos a orar y vamos allá a entrar en la enseñanza del día de hoy. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más aquí, unidos todos, Señor. Gracias, mi Jesús, gracias porque tú eres maravilloso. Gracias, Padre Celestial, porque eres nuestro papá, que nos das regalos, que nos das bendiciones, protección. Nos cuidas como un padre cuida a su hijo, mejor aún, mejor aún. Señor Jesucristo, gracias, gracias por todo lo que estamos aprendiendo en esta palabra. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu guía, tu consejo, tu permanente cuidado por cada uno de nosotros. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Yo te pido, Señor, que nada de lo mío se diga en esta reunión, que todo sea lo que tú quieres que se diga. En tu nombre, mi Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, el título de esta enseñanza es Ejerciendo los dones espirituales, parte 5. Seguimos en esos regalos preciosos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En 1 Corintios 12, 7 al 11, ustedes, 7 y 11. Abramos allá nuestras Biblias y vamos a leer para recordar. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de sí mismo y provecho de quienes lo rodean, para provecho de quienes escuchan el testimonio. El versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso ya lo vimos claro hace 8 días. Él reparte lo que Él quiere, el regalo que Él quiere a cada uno de nosotros. Amados, hoy vamos a repasar un poquitico, vamos a repasar un poquito y nunca sintamos que no debemos volver a las sendas antiguas, porque siempre debemos recordar lo ya aprendido. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de los dones de poder, ¿se acuerdan? Hoy vamos a hablar de los dones de poder, que son don de fe, don de milagros y don de sanidad. No vamos a terminarlos todos, pero vamos a hablar hasta donde el Señor nos lo permita. El don de fe es con el que vamos a empezar a trabajar hoy. Y ya habíamos visto el fruto del Espíritu. Pero en el fruto del Espíritu, fe significa fidelidad. Fidelidad al Dios Todopoderoso, fidelidad a nuestro amado Señor, fidelidad 24/7 para cumplir nuestro papel de hijos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Asimismo, como ser personas fieles a lo que nos encargan. Entonces, eso tiene que ver, es lo que quiere decir fe en el fruto del Espíritu, mis amados. Pero hoy, como vamos a ver el don de fe, entonces yo quiero hacer una comparación entre qué es el fruto que se llama fe y cuál es qué es exactamente el don de fe, mis amados. Recordemos entonces que los frutos del Espíritu tienen que ver con el carácter de Cristo, y ustedes pueden ir a Gálatas 22-23 y allí van a encontrar la descripción perfecta de cuál es el carácter de Cristo. Y lo que pasa es que el Señor nos ha permitido tomar de esos atributos de su carácter para que nosotros también tengamos el carácter de Cristo. Pero recordemos una cosa, toma tiempo, es voluntario, depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto
añoramos tener el carácter de Cristo, obrar de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros obremos. Eso es de tiempo. Aprendí, o estudiando todo esto que he estudiado, oí un ejemplo que me encantó para comparar el fruto de fe con el don de fe. Nosotros podemos tener un árbol de manzano, un manzano, ¿cierto? Ese manzano da frutos que se llaman las manzanas. Pero para que esas manzanas se puedan llegar a dar, se necesita de mucho trabajo. Se necesita estar pendiente del árbol, se necesita abonar el árbol, se necesita que esté cerca a corrientes de agua para que pueda recibir la suficiente humedad que necesita el manzano para que dé esas frutas que nosotros deseamos ver en el manzano. Y esa es la comparación que yo les hago con el fruto de fe. Se necesita tiempo y trabajo para que nosotros podamos realmente formar ese fruto de fe en nuestro carácter. Entonces acuérdense que está, como les decía, en Gálatas 5, están allí los frutos. Y recordemos que, bueno, leamos en Gálatas 5, 24, 25, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Para poder obtener ese fruto tenemos que haber crucificado la carne, las pasiones y los deseos, mis amados. Y en el 25 dice que si vivimos en el Espíritu debemos andar también en el Espíritu, mis amados. Eso tiene que ver con el fruto de fe, el fruto de fe. Y vamos a hacer la comparación. ¿Qué es entonces el don? ¿Qué es el don de fe? Entonces vamos a tomar un árbol, pero es un árbol, bueno, a unos les gusta, a otros no, eso no nos interesa, pero es un árbol de Navidad, ¿cierto? ¿Qué encontramos en el árbol de Navidad, mis amados, fuera de los adornos y que se pone tan bonito y colorines y todo? ¿Qué encontramos en un árbol de Navidad? Regalos, ¿cierto? Regalos y más regalos es lo que encontramos en un árbol de Navidad. Y si vamos a hablar en lenguaje espiritual, ¿qué es entonces? ¿Cómo comparamos esos regalos y más regalos? Pues con diversidad de dones, mis amados, diversidad de dones. El regalo allí en el árbol de Navidad se pone y se quita en un instante. Cuando el Señor viene con ese don maravilloso que nosotros le hemos pedido, viene en un instante, como sucedió en Pentecostés. Hoy en día nosotros suplicando, rogándole al Señor los diferentes dones, añorando los diferentes dones, vienen sobre nosotros en un instante. Entonces, cuando ese regalo que Dios nos ha dado, fuera del regalo más grande que nosotros hemos recibido, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces vienen esos dones sobre nosotros también, que son las herramientas que necesitamos. Y cuando el Señor nos entrega esa herramienta, sucede así como les estaba diciendo, porque lo hemos pedido, le hemos rogado al Señor y lo ponemos a funcionar inmediatamente. ¿Cómo diría yo que ustedes van a sentir si recibieron el don de fe? Empiezan a sentir el impulso de orar por una persona. Empiezan a sentir el impulso de orar esa petición familiar que han esperado por tanto tiempo. Entonces empiezan a orar, usted empieza a orar por esa petición y empieza a sentir la convicción de que el Señor escuchó. Y entonces nos paramos firmes en la brecha a reclamar aquello que hemos pedido, porque empezamos a sentir que sí, yo he sido bendecida, beneficiada con ese don de fe y tengo que empezar a trabajar y caminar sobre ese don de fe, que es una cuestión individual, es algo que el Espíritu Santo nos va mostrando a cada uno. Para eso vámonos a Marcos 11, mis amados. Marcos 11, 12. ¿Qué vemos en Marcos 11, versículo 12? Vemos allí la maldición de la higuera estéril. Lo tomo como un ejemplo de lo que es el don de fe.
Entonces allí vemos que el Señor maldice a una higuera. Él tenía hambre, venían con los discípulos, tenían hambre y se fue a la higuera y él quería comer el fruto de la higuera. ¿Y qué sucedió? La higuera no tenía nada para comer. Entonces en el versículo, entonces él maldice la higuera porque pues no tenía nada. Pasa la noche, se van a acostar y al otro día, cuando vienen en el versículo 20, van pasando por la mañana cerca de la higuera y Pedro entonces dice: ¡Uy, maestro! La higuera que maldijiste se ha secado. Él estaba supremamente admirado de ver el poder de esas palabras, mis amados. Yo les quiero recordar, y recordaba esto porque acuérdense que en aquel discipulado del cristiano lleno del Espíritu de Derek Prince, él hace una aclaración de este versículo, para los que se acuerden, de este versículo 22, donde dice que el Señor entonces le respondió a Pedro y dice: respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Les vuelvo a decir que estamos aquí en Marcos capítulo 11, versículo 22. Entonces el Señor Jesús le contesta: tened fe en Dios, es lo que nuestras Biblias dicen. Sin embargo, Derek Prince, un hombre con todo tipo de estudios en diferentes idiomas, lenguas muertas, lenguas vivas, bueno, toda clase de lenguas, él dice que en griego, realmente en griego, el significado de ese versículo no es tened fe en Dios, es tened la fe de Dios. Cuando nosotros miramos ese versículo con esa manera de traducirlo, digámoslo así, tener la fe de Dios, como que nos cambia la perspectiva de lo que es el don de fe. Bueno, entonces, tener la fe de Dios. Mis amados, la fe de Dios es la que creó el universo, los cielos y la tierra. Nos creó a nosotros, creó a la humanidad entera. Es una tremenda fe. Y se supone, aquí está escrito, no se supone, perdón, Señor, aquí está escrito que nosotros lo que debemos tener es la fe de Dios para poder ver los milagros, para poder obrar bajo el don de fe. Entonces, en Lucas 17 hemos leído algo durante mucho tiempo. Vámonos todos a Lucas 17, si son tan amables. Lucas 17, 6. Hemos leído cuando los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe, Señor. Entonces el Señor les dice, entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, que era un árbol de esa época, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. El árbol obedecería. También hay otra porción donde el Señor nos dice, ¿no es cierto?, que podemos mover las montañas si tenemos fe como un granito de mostaza. Analicemos, mis amados. Si yo tengo el don de fe, que es la fe de Dios, no mi fe, con un tricitico así de grande de la fe de Dios, es suficiente para mover montañas, para ver a los enfermos ser sanos. Si yo soy consciente que no es mi fe, es la fe de Dios. Si nosotros caminamos con eso muy grabado en nuestra mente, nosotros vamos a usar el don de fe con mucha bendición, para bendición y provecho de la gente, de la iglesia, de nuestros parientes, de todos mis amores. Recordemos muy bien, con un tricito, porque la fe de Dios es gigante. Si nos diera la fe, si estamos usando la fe de Dios, nosotros,
¿Qué no haríamos con esa fe? Seguramente acabaríamos con el mundo entero donde usáramos, porque es la fe creadora de Dios. Entonces, por eso el Señor Jesús nos habla de que solo necesitamos un tricito. ¿Por qué? Porque es la fe de Dios. Bueno, yo creo que me han entendido. Yo espero que mi amado Espíritu Santo les haga entender y grabe ustedes eso en sus corazones. Si el Señor nos ha otorgado el don de fe, viene sobre nosotros ese impulso. Viene sobre nosotros ese impulso y nosotros impulso de orar por alguien. Impulso de dar el paso hacia alguna dirección, porque sabemos que Dios nos ha puesto esa fe, la fe de Dios en nosotros. Debemos obedecer, debemos obedecer. El impulso de fe lo vemos en Pedro. Eso fue otra cosa que aprendí, que medité y que es tremendo toda esta semana pensando. Entonces, ese impulso de fe lo vemos en Pedro. Aún no había llegado Pentecostés y vemos a Pedro cometiendo tremendos errores antes de Pentecostés, pero él de un momento a otro, el Señor derramó esa fe que es instantánea, es el impulso que viene sobre nosotros de un momento a otro. ¿Y por qué no iba a ser? Porque ustedes dirán, ay, pero no, eso en Pentecostés no había llegado. No, mis amores, ¿ustedes se acuerdan que el Señor Jesucristo permanecía? La fe de Dios permanecía al lado de Pedro, al lado de los discípulos. Cualquier cosa podía suceder alrededor de los discípulos, mis amados. El mismo Dios, la fe de Dios vivía, comía, caminaba con ellos. Entonces, vámonos a Mateo 14, 26, por favor. Yo estoy feliz enseñando esto porque yo sentí que ya no me tengo que preocupar, no es mi fe, es la fe de Dios. ¡Qué maravilla! Entonces, Mateo 14, 26, mis amados. Vemos que es cuando Jesús anda sobre el mar y los discípulos allí en el versículo 26 se asustan y gritan, ¡ay, es un fantasma que viene hacia nosotros! Era la hora tercera, mis amores, era la cuarta vigilia, que es más o menos las 3 de la mañana. Ellos estaban cansados, ellos estaban agotados de tratar de estar remando o estar pescando, en fin, estaban en el mar, estaban agotados. Entonces creen que es un fantasma el que viene, pero no. Entonces, ¿qué dice Pedro? Dice así, entonces Pedro respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ¿qué le dice? Ven. Y él dio el paso de fe, el impulso de que él tenía la suficiente fe para llegar hasta donde el Señor. El derramamiento del Espíritu Santo de un momento a otro sobre Pedro. Y como les digo yo, en el 30, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro se empezó a hundir. Pedro dudó. Pensó que era en su fe que él estaba caminando y era en la fe de Dios que él debía caminar, mis amados. Entonces el don de fe es un don de práctica. Si alguna vez oramos por alguien y la persona no se sana, no se preocupen, no es su fe. Gracias a Dios que porque no es su fe, la fe de Dios, y Dios tiene planes perfectos para cada una de las personas. Entonces, si nos preocupamos es porque creemos que nosotros lo hicimos. No tenemos por qué preocuparnos. Tenemos que orar, dar el paso de fe de acuerdo a lo que el Señor nos está enseñando. Les tengo un ejemplo más. Esto está tan chévere que yo no quiero tampoco tomar mucho tiempo de ustedes, pero he aprendido tanto que podemos movernos en esa fe. Queremos que esta iglesia se mueva en el don de fe para que las filas vayan allá hasta 2 cuadras, 3 cuadras, que haya mucha gente que venga a este lugar,
porque todos y cada uno de nosotros, aquellos que están estudiando, aquellos que están viendo, escuchando el mensaje, vamos a movernos en todos estos dones espirituales, amén. Bueno, vámonos a Marcos 5. ¿Qué pasa en Marcos 5? Marcos 5, 21, vemos a la hija de Jairo que estaba muriendo. ¿Y quién era Jairo? Jairo era uno de los principales de la sinagoga, se nos dice aquí, un hombre, un judío creyente. Yo creo que la palabra de Dios no nos cuenta cuántos judíos creyentes, hombres importantes, creyeron en el Señor. Aquí tenemos solamente este ejemplo. Entonces Jairo venía rogándole al Señor que por favor fuera a sanar a su hija que estaba agonizando. Y estaban hablando Jairo y el Señor Jesucristo. Ustedes van a leer muy juiciosos del 21 en adelante, aquí en Marcos 5, del 21 en adelante. Estaban ahí hablando los dos y el Señor le estaba diciendo que sí, que iba a ir a imponer sus manos sobre la hija, porque la fe de Dios, Él era el mismo que tenía la fe de Dios, Él mismo era Dios. Bueno, eso no se lo estaba diciendo, se lo digo yo a ustedes, pero bueno. Entonces ellos estaban hablando cuando esta mujer, la mujer que conocemos en la palabra de Dios como que tenía un flujo de sangre, se acerca y yo les digo una cosa, si esa mujer se acercó al Señor Jesucristo, se atrevió a acercarse al Señor Jesucristo cuando Jairo, el principal de la sinagoga, estaba ahí, tuvo que haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre ella, un derramamiento del don de fe. ¿Saben por qué? Porque una mujer en esa época no podía acercarse a los varones cuando tenía la menstruación, y menos una mujer con una enfermedad como el flujo de sangre que tenía esta mujer. Pero fue el impulso que ella recibió fue aún mayor, y se acercó y tocó el manto del Señor Jesucristo. Y entonces en el 30, miren lo que dice, tan tremendo cómo llegó esa fe de Dios a ella para recibir ese milagro, porque miren lo que sucede aquí. En el 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él sintió que el poder, la fe de él había salido de su cuerpo para esta mujer. Es la fe de Dios con la que tenemos que obrar, mis amados. Volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y es cuando los discípulos le dicen, ay, pero ¿cómo se le ocurre hacernos esa pregunta con esta multitud que nos está a todos aquí empujando de un lado para otro? No era una pregunta tonta, era la fe de Dios saliendo de él para venir sobre esa mujer que recibía ese derramamiento del Espíritu Santo, que recibía esa fe, la fe de Dios para ella poder ser sana. Y en el versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Nosotros podemos decir, porque estamos estudiando el don de fe, ¿cierto? Podemos decir, hija, tu don de fe te ha hecho salva. Mis amores, eso es lo que quiero que entendamos. No es con nuestra fe, es con la fe de Dios. Por eso no se necesita sino un granito de mostaza, que es suficiente para mover montañas, porque es la fe de Dios. Ahora yo quiero que veamos otra cosa importantísima para que se den cuenta de que estamos estudiando los dones del Espíritu. ¿Para qué fueron hechos los dones del Espíritu? ¿Para qué son? ¿Para qué? ¿Por qué no se nos entregan el objetivo de que se nos entreguen esas herramientas? Es para que sea para provecho de la iglesia y para provecho de todos los que están alrededor nuestro. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Mientras aún hablaba con la mujer, el Señor Jesucristo estaba hablando con la mujer y diciéndole, tu fe, el don de fe, te ha hecho salva. Llegaron unos hombres a decirle a Jairo, no, ya no pierda el tiempo, su hija se murió. ¿Saben qué? El testimonio que Jairo acababa de ver, del milagro que acababa de suceder,
fue de provecho para Jairo, para no desmayar y saber que se podían ir, a que no era tarde, que podían llegar a resucitar, a que el Señor Dios Todopoderoso, que el Señor, el Mesías, el Rey de Reyes llegara a imponer sus manos sobre la niña. Y en el 39 vemos muy claro que aquí dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? Les dijo el Señor Jesucristo, la niña no está muerta, sino duerme. Y esa misma fe era la que tenía Jairo. Sabía que la niña estaba dormida y por eso le dijo, vamos, maestro. ¿Por qué? Porque fue para el don que recibió esta mujer de fe, fue para provecho, para los que estaban alrededor y para que Jairo tuviera fe de que su hija se iba a levantar. Volvemos a leer 1 Corintios 7, dice, ¿cierto? Para provecho. 1 Corintios 12, 7 dice que es, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, fue para provecho para Jairo, para que tuviera fe. Y el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Antes de Pentecostés, ¿al caso los profetas no hicieron milagros? Fue un derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos para que ellos pudieran ejecutar los milagros que hicieron en el Antiguo Testamento, mis amados. Si el mismo Señor Jesucristo andaba junto a esta mujer y andaba con Pedro y todos los discípulos, ¿qué impedía el derramamiento del Espíritu Santo sobre esta mujer? Mis amados, no nos queda más que entender, aplicar el hecho de que vivimos y podemos vivir con un granito de mostaza de fe, porque no es nuestra fe, es la fe de Dios, la que nosotros necesitamos. Con un tricito que hacemos los prodigios que Dios espera. Esa es la herramienta, nuestra herramienta que tenemos, que Dios nos ha derramado sobre nosotros, el don de fe. Es un granito de mostaza, muy pequeño, no importa, es la fe de Dios que creó el universo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros ese regalo poderoso del don de fe, sobre todos y cada uno de nosotros. Pónganse de pie si quieren, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hemos entendido, Señor, ¿qué es? ¿Por qué nos mencionan lo del granito de mostaza? Señor, porque no es nuestra fe, es tu fe. Y hoy clamamos, Señor, ante ti, Señor, que todos y cada uno de nosotros recibamos el don de fe, Señor, para así mismo empezar a ver milagros de sanidades y milagros de toda clase alrededor nuestro, en nuestra iglesia, con nuestras familias, por donde quiera que vayamos, en las oficinas donde trabajamos, en todo lugar, Señor, porque tu fe va con nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias, amado Señor Jesús, gracias, amado Espíritu Santo, por lo que has hecho en este día, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, por el don de fe. Bueno, y lo que siempre hago, no puedo cerrar la reunión sin antes invitar a aquella persona que por primera vez se haya reunido con nosotros, mis amados, para que conozca a este Salvador precioso que amamos, a nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario y murió por los pecados suyos si está aquí por primera vez y por los pecados nuestros. Ese Señor maravilloso, el Señor Jesucristo, hace de ti una nueva criatura con solamente repetir una oración muy corta. Vamos entonces a orar. Repitan después de mí, por favor, esta oración si quieren recibir al Señor como Señor y Salvador de sus vidas, para que sean criaturas nuevas. Padre Celestial, hoy entiendo que la muerte
del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ha cambiado mi vida. Y yo te pido, Señor, que tú perdones todos mis pecados, Señor. Que el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, Señor, venga sobre mí para hacerme una criatura nueva, Señor. Gracias, Señor, porque en la cruz lo llevaste todo, Señor. Todo lo malo de mi vida quedó clavado allí en la cruz. Te entrego mi vida, Señor, para que tú hagas de mí una criatura nueva. Para que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Que yo ya no camine como yo quiera, sino que pueda yo seguir tus huellas, Señor, y caminar como tú quieres, como Señor y Salvador de mi vida. En tu nombre, mi Señor Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amores, no se les olvide, todos esta semana, caminando con ese granito de mostaza, la fe de Dios. Dios me los bendiga. Lo sabrán por nuestro amor, lo sabrán por nuestro amor. El camino Él dice ser, sabrán somos de Él, lo sabrán por nuestro amor. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía.